hay que establecer bien claro la diferencia que había entre Raúl Reyes y los otros mandos altos de la FARC. Raúl Reyes era un poco que el canciller de la FARC que había sustituido al señor Granda, que está preso en Estados Unidos, entre otros dirigentes. Yo no sé cómo podemos explicarles esto. Los dirigentes de la FARC no establecen un mando permanente. No son el jefe de un destacamento, de un frente permanente. Ni siquiera son el miembro del secretariado permanente, sino que responden a una política de selección, preparación y ubicación de los cuadros. A Raúl Reyes le dan la tarea de irse con este destacamento latinoamericano que era de propaganda y lo entregan con una tremenda facilidad a la inteligencia de Colombia. Los mandan a morir a Ecuador para crear un problema internacional y salir de dos asuntos. Salir de la imagen de Raúl Reyes, que sobraba ante la jefatura de la FARC por las ideas que tenía, porque estaba apoyando al señor Marulanda, a Alfonso Cano, en sus decisiones, y lo mandan a morir a Ecuador para salir de él y crear un problema internacional. ¿Qué pasó con esto? Algún político decidió eliminarlo. Algún político colombiano cometió el error propagandístico de eliminarlo, a sabiendas de que la inteligencia norteamericana le dijo que no lo hiciera, que no era conveniente hacer esto, que era uno de los pocos hombres a los que podían acercarse para pensar en un proceso de paz. Alguien en Colombia decidió eliminarlo para conseguir un golpe propagandístico ante la sociedad colombiana. Intereses electorales, intereses políticos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién se lo propuso a quién? ¿Y quién aceptó lo que el otro propuso? Lo vemos ahora. Ese que lo propuso y ese que lo decidió ahora es el presidente de Colombia. ¿Para lograr qué cosa? El proceso. Ahí empezó el proceso de paz. Ahí empezaron las oscuras negociaciones del proceso de paz en Cuba. Ahí no crean que la idea de poner a Cuba como sede y como garante de este proceso nació de la noche a la mañana. Fue un plan de un sistema de inteligencia bien creado para llevar a la jefatura de la FARC a los hombres fieles a los intereses o cercanos a los intereses de Cuba, salvando sus diferencias. Esto fue lo que ocurrió con el inicio y con las relaciones entre Cuba y la FARC en esa época. Yo recuerdo que durante esos años que la función de nosotros era como enlace al principio, nosotros teníamos que recibir un entrenamiento tal como un guerrillero de la FARC menos un arma. Nos recibía sencillamente en la frontera una escuadra de guerrilleros, caminábamos una semana junto a ellos y a la vereda de un camino nos encontrábamos con un comandante de la FARC a quien le transmitíamos la orden, la idea verbal o el mensaje verbal de Fidel Castro o de Raúl Castro o de nuestros jefes en la inteligencia. Esto conllevaba a los riesgos que establece una guerra irregular y que en cualquier momento pudiéramos perder la vida en un combate. Regresábamos por ese camino, regresábamos con un herido o regresábamos con un mando medio que teníamos que entrenar en Cuba. Hacíamos todo el proceso de viaje de regreso y transmitíamos verbalmente lo que se había comenzado y las ideas que se habían tenido. Y ya desde esa época nosotros estábamos trasladando ideas acerca de esto y de la paz que se venía a venir y el futuro que no quedaba más remedio. Porque el problema es que los dirigentes cubanos tuvieron que darse cuenta de que ya la guerra no era necesaria y no era producente para América Latina, que llegaba el momento de que esos mismos canales, esas mismas intenciones, esa misma solidaridad material, incluso a veces transmitiendo informaciones de inteligencia que nosotros recibimos que afectaban a los líderes y a los mandos tácticos y técnicos por métodos de radioescucha desde Cuba, lo que podía pasar a un destacamento guerrillero en una zona. Estas cosas iban traduciendo y lograron establecer una confianza específica y tal en los mandos medios de la FARC. Cuando yo les estoy hablando de los mandos medios de la FARC, les estoy hablando en este momento de los hombres que se sentaron en La Habana a conversar en el proceso de paz, a quienes conocemos casi todos personalmente. Y estos son los hombres que sobrevivieron porque son los hombres que iban a cumplir la función que se espera de la FARC en el futuro. Cuando nosotros hablemos de la FARC vamos a hablar de estos temas. Este es un ejemplo específico, aparte de las relaciones personales que tuvieran los dirigentes cubanos con los miembros de la FARC, que se cuidaban mucho de tenerlas y que delegaban en nosotros como mandos medios igual, como personas que éramos de la misma edad casi todos, pues empezamos jóvenes todos en este proceso.
teníamos muy buenas relaciones y delegaban en nosotros esta función. Yo imagino que en este momento, a la hora de las conversaciones de paz, a la hora de comenzar este proceso de vínculo, de darle continuidad a este proceso de vínculo de paz, mis compañeros que cumplieron esas funciones conmigo están allí. Son los hombres que asesoran, son los hombres que proponen estos temas. Pero no solamente son los hombres que se asentaron con los señores de la FARC, sino son los hombres que se asentaron con los señores del gobierno. Y tomen nota, algunos de los jefes de las delegaciones a las conversaciones de paz, cuando se le ha pedido caracterización de algunos de los dirigentes de la FARC que permanecían en estas reuniones, decían que uno era característico, que tenía la idea solidaria de que los demás mandos de la FARC cumplieran sus órdenes, pero que había algún otro que era un individuo oscuro, incierto y que nadie conocía. Esto tiene que ver con la formación ideológica de los miembros de la FARC, de los jefes actuales de la FARC y los jefes que les siguen a ellos y todos los mandos que existen. El aparato político de la FARC va junto al aparato militar. Los miembros de la FARC se trasladan a cumplir las funciones políticas de la misma forma que lo establecen como mandos tácticos de una unidad. Es decir, que si tú eres comandante de un destacamento guerrillero, mañana no lo eres porque vas a pasar a ser el sustituto de jefe para el trabajo político de otro destacamento guerrillero. Y cuando tú termines esa función vas a ser el jefe de ese destacamento guerrillero. Incluso ese de ese destacamento guerrillero va a pasar a ser el sustituto para el trabajo político ideológico de jefe de un frente. Es decir, que todos los miembros, todos los mandos superiores en la actualidad del secretariado de la FARC son trabajadores ideológicos. Atención, cuando yo me estoy refiriendo a trabajadores ideológicos estoy usando la terminología militar cubana. Atención, cuando yo estoy hablando de la terminología militar cubana, del trabajo político ideológico y del partido, le estoy hablando de que la FARC es un partido político preparado para la lucha política que no son capaces de imaginar nadie en Colombia, que son capaces desde este mismo momento de tomar el poder en Colombia, porque están preparados políticamente para organizar uno de los mejores partidos eficaces, disciplinados. Le estoy hablando de disciplina militar consciente, de un ejército guerrillero que pasa a ser partido político sin dejar de ser ejército guerrillero.